Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. Cuando la religión era asunto de identidad de una sociedad y de hecho su práctica era obligatoria y hasta le podían decir a uno que a partir de mañana tenía que cambiar de dioses y uno cambiaba, ya se imaginará usted qué calladito habría estado alguien que, digamos, se cuestionaría por qué su vida sería juzgada por un tipo con cabeza de chacal, un furry originario, y otro con cabeza de pájaro pesando su corazón contra una pluma que representaba una tercera diosa. ¿Qué es lo que pasaba entre los egipcios? Y eso sin contar con que en muchos grupos humanos el líder, el faraón, rey, monarca, lugal, ensi, can, emperador, jirai, mansa, negus o como se llamara el soberano en donde a usted le hubiera tocado vivir y obedecer, era también considerado Dios. Decidía sobre sus delegados para ejercer el poder político sobre la economía y comercio de su reino o encabezaba sus ejércitos en la guerra como líder militar. Pero además era la divinidad misma, la divinidad que lo podía condenar a uno al infierno concreto que hubiera inventado su sociedad, desde el Ircalia babilónico, pasando por el Hades griego y el Mictlán mexica, hasta llegar al infierno islamocristiano con sus demonios y llamas y humillación permanente y eterna. Gloria al Señor. Uno no se pone a las patadas con Dios, sobre todo cuando Dios tiene una guardia armada que puede pasar a recogerlo a uno para recorrer una montaña rusa de interrogatorios, tortura y, si tiene suerte, ejecución más o menos expedita. Intentemos recorrer el camino que lleva de esas sociedades cerradas, donde el pensamiento libre solo era seguro si lo guardaba uno en silencio dentro de la cabeza, hasta un hoy en el que sociedades enteras se consideran abiertas, laicas, y países como Suecia tienen una mayoría del 54% de ciudadanos que se consideran ateos y solo un 23% de creyentes. De hecho, para hacer la puesta en escena de esa historia, hoy los creyentes en dioses también son minoría en Japón, la República Checa, Vietnam, Eslovenia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Alemania, Francia, Reino Unido, República de Corea, España, Suiza y Austria. Dado el poder de los monarcas y de la religión en la que creían y obligaban a creer, no es extraño que las primeras voces cuestionadoras de la idea de las deidades se dieran en una excepcional sociedad donde el poder no se concentraba en unas pocas manos piadosas prestas a defender la religión, sino en el primer experimento de una democracia como es el caso de la Grecia clásica. Recordemos que una democracia muy distinta a las que hoy tenemos. Es de suponerse que la ausencia de una autoridad absoluta depositada en un solo ser humano o en una aristocracia cerrada que se siente noble y cree que tiene la sangre de distinto color, fue esencial para que el pensamiento se liberara y se disparara en todas direcciones, presentando cuestionamientos inéditos, o que al menos nadie se había atrevido a hacer en voz alta, debido al asombroso apego que la gente suele tenerle a su existencia, por dura que ésta sea. Así que, sin dudar de que en sociedades autárquicas e imperiales hubiera ateos convencidísimos y críticos de la religión profundos y claros, el hecho es que no lo sabemos, probablemente porque no lo dijeron. Lo que sí sabemos es que una vez que Clístenes estableció en el año 508 antes de la era común el desusado principio de que todos los ciudadanos atenienses eran iguales ante la ley, lo que se llamó isonomía, e introdujo la idea de la democracia en Grecia, empezamos a tener noticia de los dubitativos de las deidades, aunque fuera solo hasta cierto punto. El ateísmo griego no era tanto una confrontación con la religión como un ejercicio de someter las afirmaciones sobre los dioses a la prueba de la razón. Esa facultad, no recién descubierta en ese momento, hay motivos para suponer que toda nuestra especie y varias especies anteriores y colaterales ejercían la razón, sino súbitamente liberada para cuestionar muchas cosas que antes no se podían cuestionar, y aunque por entonces no encontrara respuestas claras a su cuestionamiento por falta de datos y de herramientas. El ateísmo, además, a lo largo de la historia, asumiría distintas expresiones. La primera y más directa es la que observa que los dioses propuestos por la imaginación humana son todos inconsistentes, con frecuencia contradictorios, y que no habiendo ninguna evidencia, subrayo, ninguna evidencia de su existencia, no es posible asumirlos como algo más que simples seres imaginarios, como los gnomos, las hadas, los unicornios, los dragones. Pero el ateísmo también puede orientarse a la crítica de las religiones como instituciones de adoración y culto a esas deidades improbables e improbadas, pero que sin embargo están cobijadas en las órdenes o permisos que algunos dicen que reciben de los dioses o que interpretan a partir de libros sagrados o de eventos naturales que consideran señales divinas y proceden a promover, ordenar y emprender todo tipo de atrocidades.
desde la yihad islámica hasta las cruzadas, la Inquisición, la espiritualmente budista persecución de los musulmanes en Myanmar, por ejemplo, hoy en día, o de los cristianos en Bután, hoy en día, y todo tipo de guerras sagradas, o si no son de origen sagrado, sí se emprenden con la convicción de que la deidad está del lado de cada uno de los bandos en conflicto. Todos pelean bajo la bandera de Dios. Como puede ver usted por la mención que se hizo del budismo, las religiones que no parecen tener dioses formales no están exentas de las críticas del ateísmo, por cuanto que su mundo es el de las fuerzas sobrenaturales. El budismo cree que hay alguna fuerza universal, misteriosa e indemostrable que obliga a los seres vivos a la reencarnación en el ciclo del samsara y en 6 reinos de la existencia que incluyen hasta fantasmas hambrientos. Esto no se lo cuentan al principio cuando llega usted por primera vez a la clase de meditación budista, claro, sino hasta que uno cumple ciertas reglas que mandan porque lo dice la religión. Si uno hace ciertas cosas y cumple esas reglas que nadie sabe de dónde salieron, entonces el universo lo premia con el nirvana como lo harían otras religiones con el paraíso, la gloria de Jehová o las huríes que recibirán al buen musulmán. Las religiones no teístas pues son indistinguibles de las teístas y los ateos tampoco les caen especialmente bien a esas supuestas religiones sin Dios. Porque mire, no creer en el Dharma, en el ciclo de la vida, en la reencarnación, en el nirvana ni en otros aspectos de la religión budista es para todo efecto práctico ser ateo. Es el rechazo de lo mágico, lo trascendente, el plan maestro místico del universo descubierto por alguien porque lo recibió en un sueño, en un trance, en una iluminación irrepetible. Y el ateísmo también se puede expresar como la crítica de una de esas religiones en concreto o de una iglesia de esas religiones, como solemos hacer aquí con la católica para berrinche de los que quieren que lo hagamos con creencias que son culturalmente marginarias en mi sociedad y en la de ellos, pero piden que se critiquen para desviar el análisis que hacemos de la religión predominante en mi sociedad, en la de ellos y en el mundo, porque es el cristianismo la creencia que más creyentes tiene. Así que recuerde todo esto ahora que emprendemos la historia de esa idea tan poco difundida hasta hace muy poco tiempo y que es una larga historia en la que tarda en aparecer. Volviendo a la Grecia clásica, fue quizás Diágoras de Melos, así lo dicen todas las fuentes, el primer semiateo a mediados del siglo V antes de la era común. De él quedan anécdotas sobre acciones como la de hacer leña de una estatua de Hércules hecha de madera para calentar sus lentejas. Su poca religiosidad lo llevó a ser echado de Atenas. En siglos posteriores se darían a conocer anécdotas sobre Diágoras que muy probablemente son espurias, pero que revelan la imagen que se tenía del poeta ateo años y siglos después de su muerte. Así, se cuenta que cuando se desató una tempestad sobre el barco en el que viajaba Diágoras de Melos, un marinero pensó que la tormenta era un castigo de Dios por llevar un ateo a bordo. A lo que Diágoras respondió preguntando si los demás barcos que sufrían la tormenta llevaban todos un ateo a bordo. 100 años después, Epicuro propondría que las únicas cosas que existen en el universo son los cuerpos y el espacio entre ellos, dejando sin lugar a los dioses, pero sin decirlo, y afirmando que el alma era material y al morir el cuerpo el alma también lo hacía, lo que impedía la posibilidad de la vida más allá de la vida. Pero no negaba a Dios. A Epicuro también se le atribuye, aunque no hay pruebas de ello, la exposición del problema evidencial del mal ante los atributos de los dioses. Si Dios quiere evitar el mal, pero no puede, no es omnipotente. Si puede evitarlo, pero no desea hacerlo, no es bueno. Pero en todo caso, aunque este argumento es útil contra los dioses, Epicuro no era un ateo. Simplemente creía que si los dioses existían, no se metían en los asuntos humanos, un poco como el deísmo cauto del siglo XVII del que hablaremos después. Estos inicios, sin embargo, no llegaban a la afirmación de que los dioses no existen, o que al menos, no habiendo evidencia alguna de su existencia, creer en ellos sería absurdo. Se podían poner en duda los dioses como los entendía la mitología predominante, con su aspecto humano, sus debilidades y sentimientos humanos, pero nada más. El ateísmo real aún no llamaba a las puertas de la humanidad, ni lo haría en mucho tiempo. La caída de los dioses paganos griegos y romanos no fue consecuencia de la crítica del teísmo o de la existencia de los dioses, sino de la aparición de un nuevo teísmo, con características peculiares y distintas a los anteriores. Una derivación del Dios único judío, pero con toda una narrativa humanizada, con su Dios hecho temporalmente humano para no romper demasiado de golpe con los dioses del Olimpo. El cristianismo obtuvo un enorme poder, sobre todo a partir de la conversión del emperador Constantino, y en el medievo que ya se aproximaba,
la dominación de la Iglesia, las noblezas y un sistema social apoyado en ellas no eran propicios para este tipo de disquisiciones sobre los dioses. Si con solo discutir algún pequeño detalle como si Jesucristo tenía una sola naturaleza y no dos, o sea, si era humano y divino en dos naturalezas o era una sola naturaleza humano-divina, ya era uno hereje y podía acabar ejecutado por la Iglesia, imagínese el silencio profundo que guardaría quien pensara que todo el edificio cristiano era una patraña basada en un Dios improbable y un Mesías cuya existencia no estaba demostrada. Literalmente, le iba la vida en ello. Como ejemplo, entre el siglo XII y el XIV en el sur de Francia y norte de Italia se desarrolló la idea de que había una fuerza buena, un Dios bueno, y una fuerza mala, un Dios malvado llamado Satán, que luchaban en la tierra y que los seres humanos eran ángeles sin sexo atrapados en el reino de lo material por el Dios malvado, por el Satán. Perseguidos hasta por el inquisidor Bernardo Gui, al que posteriormente retomaría Umberto Eco para su magistral El nombre de la rosa, los creyentes en esta herejía, los cátaros, fueron objetos de la brutal cruzada albigense, cuya culminación fue la masacre de Béziers, cuyo perpetrador, Arnaldo Amalric, presumió de haber pasado a cuchillo a 20.000 herejes el 22 de julio del año 1209, del año del Señor de 1209. En una famosa anécdota de dudosa legitimidad, eso sí, cuando se le preguntó a Amalric cómo distinguir de entre los prisioneros a los católicos de los herejes cátaros, éste respondió: mátenlos a todos. Dios reconocerá a los suyos. En todo caso, cuando se acusaba a alguien de ateo, lo cual era bastante común, era más bien una forma demagógica de poner a la gente en su contra, o era porque dudaba de alguna parte del dogma, es decir, era un hereje, o peor aún, era alguien que se oponía a la Iglesia y a su poder, que iba de la mano de sus abusos. Así, por ejemplo, Etienne Dolet fue ahorcado y quemado en Francia en 1546 por no creer en la inmortalidad del alma, pero acusado de ateo, y el escritor británico Christopher Marlowe fue asesinado precisamente mientras se defendía de la acusación de ateísmo. En Italia, Cesare Vanini, igualmente acusado de ateo, fue quemado en la pira en 1619. El polaco-lituano Casimir Lisinski, en 1689, fue quemado por una mera acotación en los márgenes de un libro, y Jean-François de la Barre fue muerto en 1766, acusado de ateo. Y por cierto, la Ilustración, con todas sus maravillas, no es un nido de ateos, aunque sí de la crítica a la religión y al poder de la Iglesia. Pero los ilustrados, en general, se cubrían con el deísmo. El deísmo es una creencia en las características esenciales de Dios, pero sin el carácter personal, antropomórfico y paternalista del Dios cristiano. Del panteísmo de Baruch Spinoza, para quien todo era Dios, toda la naturaleza, todas sus leyes, si todo es Dios, nada lo es quizás, al deísmo de Diderot o Voltaire, según el cual Dios era la fuerza creadora del universo, pero una vez finalizada esa tarea se había retirado a sus habitaciones a dormir la siesta y no intervenía en las cuestiones humanas. Había muchas formas de ser crítico de las religiones sin ser directamente ateo. Ateos pocos, y cuando hablaban lo hacían desde el anonimato. Incluso en el ridículo culto a la razón que aprendió la Revolución Francesa, la razón no sustituía al teísmo, sino a la Iglesia, a las creencias ciegas y concretamente al catolicismo, considerando la estrecha complicidad de la Iglesia con la monarquía en el mantenimiento de la pobreza de la mayoría de los franceses. Y muchos ataques contra la Iglesia en distintas revoluciones y problemas sociales han venido precisamente de la complicidad de la Iglesia con los poderosos más brutales. En la famosa celebración de la razón en la Catedral de Notre-Dame, que se llevó a cabo el 10 de noviembre de 1793, una cantante de ópera simbolizando a la libertad fue llevada a la catedral, donde se había erigido un pequeño templo griego con el letrero «A la filosofía». El culto a la razón no duró ni un año. Para 1794, los dirigentes de la revolución ya habían decretado, y decretado es, usted tiene que creer en esto, el culto a la deidad suprema. Y volvemos a la casilla de salida. Como dijimos, el ateísmo, como lo entendemos hoy, no había hecho su aparición plena. ¿Qué queremos decir con ateísmo? Que cuando alguien dice yo creo que existe uno más dioses, el ateo dice yo no, al menos hasta que me lo demuestres. Aquí hay que ser cuidadosos con las definiciones. Ateísmo significa la ausencia de dioses en la experiencia vital de una persona.
es la no creencia en deidades según las definen los creyentes en la plétora de religiones diversas, enfrentadas y con frecuencia confrontadas con las armas en el campo de batalla que nos van presentando. El ateo no define a un Dios, toma aquel que se le presenta y decide si hay evidencias o no para creer en él. Ser ateo no quiere decir que uno demuestre que los dioses no existen, como suelen pedir los más tontos todavía. Basta señalar que no hay demostración de que sí existen, como si a uno le piden que crea en los gnomos o que demuestre que no existen los gnomos, cuando basta decir que si tú no tienes pruebas de la existencia de los gnomos, creer en ellos es una pérdida de tiempo. Tampoco es, como quieren sobre todo muchos cristianos, la negación de la existencia de Dios, algo que presupondría primero la existencia de tal Dios al que, claro, niegas. Si alguien no cree nuevamente en unicornios y hadas, no está negando a los unicornios y hadas que existen, porque no existen. O más claramente, no hay ninguna evidencia de la existencia de unicornios, hadas, dioses, gnomos y otras patrañas, sean preternaturales como la quiropráctica o naturales como la filosofía. Ser ateo es no creer en ningún dios de los miles. Se calculan 13.000 que ha producido la imaginación humana. Alguien hizo esta pequeña lista de unos 3.000 por si quiere usted encontrar el suyo por aquí. El caso es que ya llevamos en esto largo rato y el ateísmo no aparece. Y es que así fue en la historia humana. Hubo que pasar por todo esto para que el primer ateo explícito naciera en Alemania en 1646 con el nombre de Matthias Nutzen, hijo de un organista de iglesia y su devota esposa. Matthias llegó a registrarse para estudiar teología en el Seminario Luterano de la Universidad de Copenhague en 1668 y 5 años después ya era profesor de escuela y predicador auxiliar en el noroeste alemán. Menos de un año después era despedido por criticar a las autoridades de la iglesia en sus sermones. Fue a Roma y volvió a Alemania, al estado de Turingia, en el centro del país, donde lo encontramos repartiendo folletos ateos producidos a mano. A nadie le sorprenderá, creo yo, que al verse sometido a una investigación cuyo resultado previsible sería su arresto y su probable ejecución, Nutzen emprendiera una peregrinación por varias poblaciones alemanas y fue visto por última vez el 22 de octubre de 1674 con apenas 28 años de edad. ¿Qué decían sus panfletos? Principalmente decía que no creía en la existencia de un Dios, de ninguno, y expresaba la afirmación de no creer en nada a menos que esté establecido por la ciencia o la razón, y junto con esta afirmación, la primera declaración de una ética sin dioses. Vive honestamente, no hagas daño a nadie y dale a cada uno lo que se merece. Palabras que creo que siguen siendo válidas. Pero Nutzen no tuvo ninguna relevancia ni inició un movimiento, aunque él decía que tenía un pequeño movimiento de los conciencialistas. Tampoco lo hizo Jan Meslier, sacerdote católico que a su muerte se reveló como semiateo clandestino por haber escrito secretamente un largo texto llamado Testamento que denunciaba las religiones y promovía la separación Estado-Iglesia. Es finalmente Paul Thierry, barón d'Holbach, millonario enciclopedista franco-alemán de gran relevancia en la Ilustración, a quien podemos identificar como el primer ateo explícito cuya obra resuena por los mundos del religionismo. Su ateísmo era tan claro que Voltaire escribió contra él porque su libro El cristianismo desvelado, que por supuesto escribió con seudónimo, llevaba una filosofía atea que detesto. Siendo rico y poderoso, d'Holbach mantuvo uno de los principales salones parisinos donde se podía ejercer esa posibilidad novedosa, extraña y sin precedentes, la libre expresión de las ideas. Y a ese salón asistían 2 veces por semana los principales enciclopedistas, incluido su cercano amigo Denis Diderot. Pero d'Holbach sabía muy bien que sus ideas eran peligrosas y sus obras se publicaron todas anónimamente atacando a la religión y afirmando lo obvio, que el universo es material, por lo menos hasta que no tengamos evidencias de que no lo sea. Después de varias obras pequeñas, en 1770 publicó El sistema de la naturaleza bajo el seudónimo del ya fallecido secretario de la Academia Francesa Jean-Baptiste de Mirabeau. d'Holbach fue el primero en señalar que el propio cristianismo era un obstáculo para la mejora de la sociedad debido a sus enseñanzas. La Iglesia Católica llegó a amenazar con retirarle su apoyo económico a Luis XVI si no se prohibía y reprimía la circulación del libro. d'Holbach resumía así sus ideas. ¿Qué es en realidad un ateo?
Es quien destruye los engaños dañinos para la humanidad a fin de reconducir a los hombres a la naturaleza, a la realidad, a la razón. Es un pensador que tras reflexionar sobre la naturaleza de la materia, su energía, sus propiedades y sus modos de actuar, no necesita poderes idealizados ni inteligencias imaginarias para explicar los fenómenos del universo y el funcionamiento de la naturaleza. De hecho, eso es lo único que se puede decir del ateísmo, de lo que es en su esencia. Y a ello se pusieron argumentos que la verdad no han evolucionado mucho desde ese 1770, 19 años antes de que estallara la Revolución Francesa. Otros hitos son el panfleto del químico británico Matthew Turner, que en 1811 defendía al ateísmo, y de manera muy relevante, ese mismo año el ensayo La necesidad del ateísmo del poeta romántico Percy Bysshe Shelley, que fue esposo además del autor de Frankenstein, Mary Wollstonecraft Shelley. Afirmarse ateo era peligroso todavía pese a los avances de la ciencia, el pensamiento, la moral y el derecho. Shelley fue suspendido de la Universidad de Oxford donde enseñaba y la primera edición del panfleto fue destruida. Quedan muy pocas copias. Todavía en 1842, George Holyoake fue la última persona encarcelada en Inglaterra por el delito de ser ateo. Y pasarían todavía años, hasta 1880, cuando el Parlamento británico tendría a su primer representante ateo, Charles Bradlaugh, a quien primero no se le permitió siquiera tomar su lugar por negarse a jurar en nombre de Dios, sino solo afirmar que cumpliría con su labor. Por cierto, para entonces, en 1869, el biólogo y defensor de la evolución, el llamado Bulldog de Darwin, Thomas Huxley, había acuñado el término agnóstico para definirse como alguien que hallaba imposible saber si un Dios existía o no existía. Aunque los hechos parecen indicar que no creía en dioses, la palabra agnóstico ha sido utilizada perversamente con frecuencia por los religionistas para sugerir que la probabilidad de que exista un Dios, sea Thor, Osiris, Quetzalcóatl, Cristo o Ahura Mazda, es igual a la probabilidad de que no exista, lo cual es evidentemente absurdo. Si un Dios pudiera existir en el universo que conocemos, tendría que ser, para no ser contradictorio, radicalmente distinto a los dioses que han propuesto las religiones. Esos dioses no solo no tienen evidencias de su existencia, sino que son contrarios a todo lo que hemos sabido, a todo lo que hemos ido descubriendo, a todo lo que hemos desvelado sobre el universo, sobre todo desde los inicios de la revolución científica. Y como ha sido precisamente la ciencia la que le ha dado armas al ateísmo, a veces sin quererlo hacer, por cierto, y empujando a Dios a los extremos del mundo cognitivo, la religión no tardó mucho en ver a la ciencia como su enemiga y promotora del ateísmo, lo que se hizo especialmente claro en la reacción de las iglesias a la obra de Darwin, El origen de las especies. Y es que Darwin, es fácil verlo, hizo posible el ateísmo moderno al separar al ser humano y a la vida de los mitos de la creación. No por nada fue Darwin el primer ateo sometido a un relato falso, a la fake news de su conversión a la religión en el momento de la muerte, algo que se le ha atribuido a todo ateo relevante, incluidos Bertrand Russell, Carl Sagan y Christopher Hitchens, y que seguramente será una fábula hilada cuando muera el molesto Richard Dawkins. A mí personalmente me lo han profetizado numerosos religionistas en los comentarios de este canal. Toda la construcción de la sociedad moderna, con sus extravagantes ideas de igualdad, justicia, democracia, libertades y derechos, pasa por el rechazo a las deidades, en particular a la cristiana, y al poder que supuestamente le imparten a las iglesias cristianas. En ese sentido, la crítica a la religión, al poder de la iglesia, a su moral represiva, a la complicidad con monarcas y otros tiranos, necesitaba la idea de que el Dios que estaba en el centro de toda esa cosmovisión no se diferenciaba en nada de todos los demás dioses que el hombre ha inventado, y sobre su existencia había tan pocas pruebas como sobre la de todos los demás dioses, de Zeus a Viracocha, de Ovalala a Tugán. Aunque el budismo sí es una religión con una creencia trascendente donde unas fuerzas ignotas y sobrenaturales que se podían llamar Dios pero no se llaman, actúan sobre el ser humano, lo condicionan, le exigen ciertas acciones para acceder a un estadio superior de la existencia, llámele nirvana o paraíso o hacerse uno con el todo, no deja de ser una religión solo porque esa fuerza ignota no se le llama Dios que se podía llamar. Pero sí en la India existió una tradición llamada Charvaka o Lokayata, que por ser profundamente materialista y afirmar la inexistencia de la vida después de la muerte, es considerada como una visión atea, aunque no se conservan textos donde explícitamente rechace la idea de un Dios
o de varios, porque el panteón hindú está muy poblado. Esto no impidió, por supuesto, que el budismo, el jainismo y otras religiones se opusieran a las ideas del Charvaka. En todo caso, las ideas derivadas posteriormente de esta escuela de pensamiento, cuyos textos originales han desaparecido, afirmaban que las fuentes fiables del conocimiento son la percepción y los experimentos directos, lo cual los ponía evidentemente en ruta de choque respecto de las muchas visiones religiosas que pretenden hasta hoy obtener el conocimiento definitivo del universo por medio de la meditación, la iluminación, el trance o la interpretación de textos que escribieron otros iguales a ellos. Se piensa que la escuela del Charvaka desapareció hacia el siglo XII o XIII, aunque algunos quieren que haya sobrevivido hasta el XVI e incluso influido sobre la Ilustración, pero al parecer no hay datos reales al respecto. En la historia del ateísmo es importante destacar a países que se han establecido como sociedades ateas porque son un blanco preferido de los religionistas. Mao Zedong, que era ateo, provocó un enorme sufrimiento con una hambruna devastadora en su fracasado gran salto adelante y un enfrentamiento interno que retrasó el avance científico y tecnológico de China en su revolución cultural. Todo ello absolutamente cierto. Y Stalin, un tirano ateo despiadado, hizo lo propio en hambrunas sucesivas en Ucrania, el aterrador Holodomor, en Kazajstán y después todavía en Moldavia, además de mantener políticas de terror y represión absolutamente escalofriantes. Personajes así suelen ser usados por el religionismo para condenar al ateísmo, como si hubiera una especie de Biblia atea que estableciera sus acciones bárbaras como propias de la no creencia en deidades. No hay tal. En cambio, la Biblia cristiana y su origen judío, sí ordena que no se deje vivir a las brujas, sí condena la homosexualidad, sí muestra a Dios ordenando genocidios como el de los amalecitas o directamente cargándose a toda la humanidad menos 6 personas en una inundación horrible o matando a 40 muchachos por burlarse de la calva de un profeta. No hay nada similar en el ateísmo porque no se trata de un sistema de creencias, sino de una simple afirmación. No creo en dioses. Como diría César Vallejo, más allá no hay nada. Lo que podría seguir es más bien la historia del antiateísmo, o cómo los religionistas han tratado de desacreditar a quienes no creemos en sus dioses. Los argumentos son pocos y poco impresionantes, como cuando se afirma que el ateo realmente no es que no crea en un ser fantástico, sino que está enojado con un Dios que sabe que existe, lo cual por parte de los críticos es un ejercicio telepático que exhibe pocos recursos. Uno sabe en qué cree. En un momento dado, hace unos años, en la revista Wired, un reportero religionista llamado Gary Wolf, que acabó vendiendo su propia marca de autoayuda pseudocientífica, El Ser Cuantificado, se inventó un movimiento llamado Nuevo Ateísmo, que en realidad nunca existió. Un nombre que los componentes del supuesto movimiento, Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett y Christopher Hitchens, jamás asumieron como propio, pero que fue un pretexto para pintar a todos los ateos como las peores personas imaginables, como siempre. Como si los ateos pensaran igual en todos los aspectos, cuando lo único que los une, es que no creen en la existencia de dioses. Antes del siglo XVIII no había ateos públicos, pero es razonable suponer que a partir del desarrollo de la revolución científica y la ilustración, como lo hemos comentado aquí mismo, la idea de que se podía no creer en dioses se fue extendiendo. ¿Cuánto? No lo sabemos. Para mediados del siglo XIX ya encontramos en México al periodista, político y pensador Ignacio Ramírez, el nigromante, legendario por su ensayo que comienza: no hay Dios, los seres de la naturaleza se sostienen a sí mismos. Y en España, por las mismas fechas, Leopoldo Alas y Armando Palacio Valdés escriben a personajes ateos en sus novelas. Ciertamente la religión y el fanatismo religioso tienen resurgimientos en diversos momentos. Pero llegados al siglo XXI, sabemos que el ateísmo ya no es una visión marginal. Distintos cálculos dan entre 450 millones y 1.230 millones de ateos en el mundo. Es un crecimiento impresionante en 2 siglos y medio, pensaría uno. Para otros, para quienes buscan imponer de nuevo la religión obligatoria, sea en España o en Estados Unidos, para erigir talibanatos estilo Afganistán o estados de ayatolas tipo Irán, pero debidamente cristianos, estos números son muy alarmantes, sobre todo porque crecen año con año. Y además en su crecimiento, en su presencia abierta en medios, artes, ciencias, gobiernos y otras áreas de la labor pública, los ateos van derribando el mito de que solo la religión puede ser fuente de moral con su esquema de sobornos y castigos, cielos e infiernos, samsara o nirvana, demostrando constantemente que ser bueno sin Dios es una opción real,
mientras que sigue siendo más fácil ser malvado con la religión y quizás después confesarse. Ser malvado con las enseñanzas de libros escritos por sociedades sin duda alguna mucho más brutales e ignorantes que las sociedades que queremos erigir para quienes vienen después de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, más allá. Las nuestras son sociedades que han ido creciendo conforme las religiones se van alejando a los márgenes de la sociedad, del pensamiento y sobre todo del poder. Algo que hasta los religiosos que son críticos de las enseñanzas de sus iglesias y hoy pueden hablar con una libertad todavía novedosa en la historia humana, tienen mucho que agradecerle a los ateos, sobre todo en los momentos en que ha exigido más valentía decir: no creo que haya ningún Dios. ¿No cree usted?